Queridos hermanos, hemos llegado a nuestro quinto encuentro de este nivel de formación de Biblia 1, en esta etapa del discipulado, y es nuestro último encuentro. Después de este encuentro tendremos el retiro espiritual que se nos va a ofrecer de manera presencial en la parroquia. Quiero recordarle que en este quinto encuentro de Biblia 1 estamos todavía profundizando el Dios sale al encuentro de su pueblo. Dios va al encuentro con su pueblo, que nos presenta el texto de tu palabra me da vida. De manera que en el tema 18 vamos a descubrir la religión de Israel. En el tema 19 vamos a ver la sociedad de Israel de aquel tiempo. En el tema 20 vamos a trabajar a Jesús y a su pueblo, a conocer cuál es la situación del tiempo de Jesús. Esto es muy importante porque nos va a ubicar en el contexto y en toda la tradición bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ojalá que tú te entusiasmes ya casi al final de este nivel de Biblia 1 y puedas ir aprendiendo y creciendo cada vez más en el amor, en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Iniciamos con el primer momento, que es la acogida, con esta primera actividad que es el recibimiento. Y es muy importante que nuestro encuentro, ya sea de manera presencial o tutorial, ya sea solo, si estás solo, o en pequeñas comunidades, ahí en tu barrio, en tu comunidad, en tu filial, tú te sientas bien unido a tu parroquia. Recuerden que ya la iglesia nos ha venido insistiendo en la necesidad de crecer en la comunión. A veces en nuestras parroquias hay muchas dificultades, algunos rencillas, algunas divisiones, y eso no viene definitivamente de la voluntad del Señor. Somos una sola familia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el pueblo santo de Dios, es el rebaño de Dios. Es importante que tú te sientas identificado con tu iglesia, con tu parroquia, con tu diócesis, y puedas experimentar todo lo que Dios hace utilizando a la iglesia como instrumento universal de salvación, como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. En este encuentro, en quinto encuentro de Biblia 1, vamos a profundizar, queridos hermanos, este contexto de la Sagrada Escritura desde la persona de Jesús. Y el propósito de esta acogida, de este recibimiento que te estamos haciendo, es que tú experimentes la alegría de ser hermano. Ahí lo puedes leer en tu cuaderno. Y experimentes a la iglesia como casa acogedora. Tu familia, tu parroquia es tu familia, y puedas sentirte hijo de Dios y hermano en la comunidad. En la actividad número 2, que es la oración de la liturgia de las horas, queremos invitarte, como ya tú has venido practicándolo, porque la práctica hace el maestro, has venido practicando en la oración de laudes y vísperas. Recuerda que si esta formación y este video lo estás viendo de mañana, debes de orar con las laudes. Y si estás viéndolo en la tarde-noche, debes de orar con las vísperas. La liturgia de las horas es una oración hermosa que ha acompañado a la iglesia en todos estos siglos y que de manera especial nos hace crecer y madurar en la fe, en la meditación de los salmos y de los himnos bíblicos. Es una palabra que nos va orientando a cada momento del día de nuestra vida. Por eso te invito a que la oración sea sincera, sea un conversar con el Señor. Que la oración, hermano, te haga ponerte de frente a Dios y te haga contemplar su hermosura, su maravilla, su misericordia y su grandeza. Disfruta de este momento de la oración. Después de que ores, regresa al video para continuar. En la actividad número 3, que es una dinámica que se llama la diferencia, queremos animarte para que te pongas de frente a la palabra del Señor.
Ahí en la página 36 vas a encontrar las indicaciones en las que te pedimos ver detalladamente una imagen y hacer una lectura bíblica del apóstol San Pablo a la carta a los Romanos, el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 29. Lee esta palabra y te pondrás de frente a una gran realidad muy actual, donde el Señor nos recuerda que para Él ya no hay diferencia de personas. Todos somos hijos de Dios. En esta actividad 3, en la página 36 de tu cuaderno, se te dan las indicaciones para que tú puedas responder a la pregunta generadora. Disfruta de esta dinámica. Este es el segundo momento de acercamiento con la actividad 4, que es una inducción al encuentro. Si estás en la modalidad presencial, por favor lee el propósito y permanece atento a las indicaciones que te brindará tu facilitador. Si estás en modalidad tutorial, lee el propósito y sigue las instrucciones del video. Ten presente los contenidos y objetivos que vas a encontrar en la página 36 del folleto, así como también los 5 momentos que tiene cada uno de estos talleres que estamos compartiendo. Ya que has leído los contenidos, objetivos y métodos del encuentro, vas a pasar a la página 37 del folleto, donde encontramos la actividad número 5, que es una dinámica de diagnóstico. Hemos continuado nuestra formación en este quinto encuentro de Biblia 1 y hemos llegado al tercer momento de profundización con esta actividad número 6, que es nuestro aporte teórico. Y quiero invitarte a que ahora abras muy bien el oído, los ojos, la mente y el corazón y también el espíritu, para que el aporte teórico que el Padre Mario Montes, especialista en Sagrada Escritura, nos va ahora a conceder. Ojalá que este contenido que vamos a desarrollar, que hace referencia a la página 118 hasta la página 150 del texto de Tu Palabra Me Da Vida, te ayude a ti para que conozcas mejor la Sagrada Escritura. Disfruta de este aporte teórico. Pasemos al tema 18, la religión de Israel. La religión de Israel. Es una de las herencias que en ese sentido la Iglesia Católica y los cristianos hemos recibido, la creencia en un solo Dios, y esto viene de Israel, la creencia en un solo Dios o el monoteísmo. En ese sentido, toda la religión del Antiguo Testamento precede a la religión cristiana. Nuestros orígenes están en la fe de Israel, ¿verdad? Israel es el antecesor de la iglesia. Israel es la prehistoria de Cristo y de la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar en ese sentido, en el tema 18, de la importancia que tiene esta religión. Vamos a verla en puntos muy concretos. Israel es un pueblo tremendamente religioso y lo sigue siendo. Sigue siendo toda su vida, su cultura, todo gira en torno a su fe religiosa, como por ejemplo también lo son muchísimo los musulmanes o los árabes, sus vecinos. Toda su cultura es una cultura tremendamente religiosa. El culto, como sucede con todas las religiones, era muy importante en los tiempos del Antiguo Testamento. El culto lo podemos encontrar en todos los libros, especialmente los libros de origen litúrgico como el Levítico, el Deuteronomio, gran parte del libro del Éxodo y buena parte de los libros históricos. La oración era parte importante de la cultura de Israel, de la religión de Israel. El culto, y especialmente la oración, que se hacía durante varias veces en el día. Rezaban una oración que se llamaba el Shema, comienza con las primeras palabras del versículo 4 del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esa oración tenía que hacerla durante el día varias veces,
y la siguen haciendo, que es como para nosotros lo que significa el Padre Nuestro. Luego el libro de los Salmos, en total el Salterio de 150 salmos, es un libro del Antiguo Testamento que nos presenta 150 plegarias para la oración personal y la oración litúrgica del pueblo de Israel. La oración la podían hacer en su casa, o la podían hacer en el templo de Jerusalén, o la podían hacer en la sinagoga, que era el lugar donde se reunían para orar y para escuchar la palabra de Dios. Otro signo de la religión judía, y especialmente para identificar a este pueblo, era la circuncisión, que bien sabemos es una operación que se le practica a los niños recién nacidos en el miembro viril. Para nosotros puede ser una operación sencillamente higiénica, pero para los judíos era una operación que se hacía en el miembro viril del niño varón para denotar que pertenecía al pueblo de la alianza y como una forma de iniciarse a la vida sexual, pero especialmente como pertenencia al pueblo de Israel. Por eso ellos hablan de manera despectiva de los pueblos paganos, pueblos incircuncisos. Otra de las instituciones importantes del culto y de la religión de Israel era el día sábado, que era el día del descanso, que tenía el doble carácter de santificación y de descanso, como también una gran función social, permitir que no solamente las personas descansaran, sino los esclavos, los empleados y los encargados de los trabajos más duros, con una doble motivación teológica, recordando cómo Dios descansó el último día de la creación, o de también recordar que Israel fue esclavo en Egipto. Ahí explicamos cómo se celebraba en la sinagoga y en la casa. Otra de las cosas importantes que se conocía en Israel eran la ofrenda de los primogénitos. Así aparece en la legislación del Antiguo Testamento, capítulo 13 del Éxodo, y en la misma ofrenda que hacen los padres de Jesús el día de la presentación de Jesús en el templo. Todo primogénito varón era consagrado al Señor. El primogénito es aquel que nace primero, literalmente significa aquel que abre el seno. Entonces era un niño considerado como pertenencia exclusiva de Dios. Los sacrificios también en Israel tenían una importancia capital. Eran ritos, actos rituales en que se ofrecía a Dios un animal o también ofrendas vegetales. Podía ser cruento en el sentido de que se derramaba la sangre, o también incruentos. En el caso de la ofrenda de pan, vino, frutas, etc. Eran muy importantes, y todo el Antiguo Testamento, en especial en la legislación del libro de Levítico, capítulos 1 al 7, se nos presentan las diversas clases de sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén. También no olvidemos que es un pueblo que constantemente celebra sus fiestas. Recordemos las más importantes, en especial a aquellas fiestas en que los israelitas hacían peregrinación al templo de Jerusalén. La Pascua era la fiesta más importante del pueblo de Israel, que se celebraba entre los meses de marzo y abril, recordando la liberación de Egipto. La de Pentecostés, que se celebraba entre mayo y junio, se recordaba la alianza pactada por Dios con su pueblo en la montaña del Sinaí. En hebreo se le conoce como Shavuot. La fiesta de las tiendas o tabernáculos era una fiesta en la cual los judíos recordaban cómo habían vivido en tiendas, chozas o cabañuelas durante los 40 años de la peregrinación por el desierto. Casi siempre las fiestas tenían un origen pastoril, agrícola o campesino. Con el paso del tiempo adquirieron un profundo sentido teológico. Y en especial para los cristianos, Pentecostés es una fiesta en la cual recordamos la efusión del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Otras fiestas también que se mencionan en la Biblia son la fiesta de la expiación o el Yom Kippur, día de la expiación. En el capítulo 16 del libro de Levítico, todo el ritual que se hacía para pedirle a Dios por los pecados tanto del sumo sacerdote como de la comunidad. Otra fiesta que también se menciona, la fiesta de la dedicación del templo, en la cual se recordaba cómo Judas Macabeo había purificado el templo de Jerusalén, que había sido profanado por los sirios cuando impusieron la cultura griega a la fuerza en Jerusalén.
también una fiesta o carnaval judío llamado Fiesta de las Suertes o Purim, que se sigue celebrando en Israel y que nace de la narración del libro de Esther. Y luego la última, que se llama la fiesta de Año Nuevo o Rosh Hashanah, celebrada en el mes de septiembre, que le recordaba al pueblo de Israel los inicios de la creación del mundo. Muchas de esas fiestas y las prácticas de ellas eran domésticas, sociales o litúrgicas, y se celebraban ya sea en el templo de Jerusalén, que era el centro o el corazón de la religión judía, al menos en los tiempos de Jesús, o en la sinagoga. Recordemos un poco la experiencia del templo de Jerusalén como corazón de la religión hebrea, cómo nació en los tiempos de Salomón, cómo adquirió el carácter de lugar sagrado en el cual vivía el Señor y se manifestaba, cómo fue destruido durante momentos e historias amargas de la historia bíblica cuando Nabucodonosor lo destruyó en el año 597 a.C., como también las tropas de Tito en los tiempos del Nuevo Testamento terminó de darle la estocada final, el golpe de gracia, un templo que había sido suntuosamente decorado y reconstruido por Herodes el Grande, que amaba las artes con delirio. Pero como les digo, era lugar sagrado, lugar donde se supone que Dios se hacía presente en medio de la comunidad, donde se oraba, se ofrecían los sacrificios, especialmente los sacrificios pascuales, y tenía todo un tinglado, todo un montaje, toda una organización sacerdotal donde estaban el sumo sacerdote y los ayudantes del culto, el clero judío, levitas y demás. Y también en los tiempos de Jesús era la banca, era el lugar del comercio, la banca de Israel, y se hacían toda clase de transacciones porque era, como les decía, una especie como de banco sagrado. Otro lugar donde se acostumbraban a reunir los judíos que no podían ir al templo de Jerusalén por la distancia y por lo demás eran las sinagogas, que su nombre lo indica, es casa de oración. Eso significa la palabra sinagoga. Casi siempre estaban construidas en los pueblos o en las ciudades, y cada sábado o cuando se podía, los judíos se reunían en las sinagogas para escuchar la palabra de Dios, celebrar el sábado, algún texto de la Torá o de la ley. Un escriba dirigía la lectura, estaba a cargo de un jefe de la sinagoga. Recordemos un caso muy bonito con Jairo, el papá de la chiquita que se le había muerto. Y todo el ritual, como aquí se explica en el texto del tema 18. Y como Jesús también desde niño, y nos dicen los evangelios, predicaba en la sinagoga de los judíos, en las sinagogas de cada uno de los pueblos. San Lucas, en el capítulo 4 del evangelio que lleva su nombre, nos cuenta un momento importante del culto de la sinagoga judía, y especialmente cuando Jesús de Nazaret proclama el texto de Isaías capítulo 61. En Israel no se conocía la vida religiosa como se conoce en la Iglesia Católica, pero sí se conocen de hombres y mujeres que por una especial dedicación a Dios querían consagrarse. En el libro de los Números se nos habla de los nazireos o los nazarenos o los nazareos. Eran hombres y mujeres que se consagraban a Dios por un voto especial, se dejaban crecer la cabellera, no tomaban vino ni licor, ni orujo, ni ningún tipo de bebida alcohólica, y el voto podía ser para siempre, ese voto de consagración, o durante un tiempo. Al final se quemaba la cabellera, se ofrecía un sacrificio y se restituía la vida normal. De este voto se nos habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Sansón, de Samuel, en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, y probablemente San Pablo lo hizo en algún momento determinado. Eso en cuanto a las instituciones religiosas de Israel. En cuanto a la moral o a la ética judía, la ética y la moral del pueblo de Israel se basaba en el fiel cumplimiento de los mandamientos, el decálogo, así como también los católicos se nos ha enseñado desde niños a guardar los mandamientos que aparecen en el capítulo 20 del libro del Éxodo o en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Luego el Código de la Alianza, que son los capítulos 20 al 23 del libro del Éxodo, una serie de leyes anexas al Decálogo. Luego, una de las cosas importantísimas de la ética judía y por supuesto heredada por Jesús a los cristianos es el amor al prójimo.
El prójimo para todo judío era el de la familia, el próximo, el de la tribu, el consanguíneo o el judío, el paisano, podríamos decir, y para Jesús prójimo es toda persona. Hay un texto en el Antiguo Testamento como que resume esta idea del amor al prójimo, no solamente el amor de Dios, sino el texto de Levítico 19:10, cuando dice: nunca odiarás a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Levítico 19:10, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso lo va a recoger Jesús en su legislación en favor del prójimo, los pobres, los enfermos, pero para Jesús prójimo es toda persona. Luego el pueblo de Israel tenía, como sucede con toda religión, un catálogo no solamente de normas, de ética concreta, sino de creencias o de dogmas. Por ejemplo, la más importante para el pueblo de Israel es la convicción de que Yahvé intervino en su historia. Decían los textos del Antiguo Testamento, especialmente del libro del Deuteronomio y del libro del Éxodo: cuando tu hijo en la fiesta de Pascua te pregunta por qué esos ritos, tú le dirás: el Señor nuestro Dios nos sacó con mano poderosa del poder de los egipcios. Es decir, la convicción de que el Dios de Israel es un Dios liberador, es el primer artículo de la fe del pueblo de Israel. Luego el monoteísmo, no se nos olvide que una de las religiones monoteístas de la actualidad es el judaísmo, lo mismo el islamismo y el cristianismo. Las tres convergen en la idea fundamental de que Dios es uno solo y que no existen otros dioses que puedan ser competidores con Él. La creencia en un solo Dios, como dice el Deuteronomio: el Señor es uno, el Señor es único. Yahvé es nuestro Dios y el Señor es uno o el Señor es único. El monoteísmo estricto. Ese Dios al cual Israel venera y ama, para ellos es el Dios que todo lo ha creado, el único que existe y que todo tiene consistencia en Él. Es un Dios Padre, es un Dios providente, bueno y misericordioso, que cuida de cada uno de sus hijos. Y luego hay algo que en Israel es como la columna vertebral del Antiguo Testamento, la esperanza mesiánica. Así como Israel se siente elegido por Dios en medio de tantos pueblos, Israel siente que Dios el Señor quiere enviarle un Salvador, un Mesías, un Cristo. El mesianismo es la columna vertebral de todo el Antiguo Testamento, desde la profecía de Natán, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando le dice el Señor a David: tu casa y tu parentela y tu descendencia se mantendrán en mi presencia para siempre. Para los judíos el Mesías no ha llegado, para los cristianos ha llegado con Cristo. Cristo es el ungido, el Mesías, el consagrado por Dios. Para los cristianos ya Jesús es el Mesías y en eso lo confesamos. También el pueblo de Israel tiene sus propias ideas en cuanto a la visión del mundo, del universo y del hombre. Claro que lo que hemos ya explicado de alguna forma en los anteriores temas, la Biblia es hija de una cosmogonía de tiempos antiguos. Naturalmente que hay que contrastarla con la cosmogonía de los tiempos actuales, de las visiones del universo, del mundo, de la tierra y del ser humano, un tanto distintas, pero no regidas, como sucede con la Biblia, por las tendencias religiosas, o por la religión, o por la fe. Hoy la ciencia pues camina paralela a la fe, o a veces de manera hasta antagónica. Así que la misión del mundo es una visión antigua. Por ejemplo, explicaba yo cómo entre los judíos de aquellos años imaginaban que Dios había hecho el mundo, el universo, el cielo y la tierra. Es una expresión muy propia del pueblo de Israel para decir que Dios es el creador del universo. Y para la visión del autor sacerdotal que escribió el capítulo 1 del libro del Génesis, pues la creación Dios la monta en 7 días. Lo mismo, cuando se dice Dios creó el cielo y la tierra, es una forma hermosísima y abarcante de decir que Dios es el Señor de todo el universo. De manera que la visión de la cosmogonía es hija de los tiempos del Antiguo Testamento, heredada de las cosmogonías sumeria, egipcia y babilónica. En cuanto a la visión antropológica del pueblo de Israel,
la visión del hombre, pues el pueblo de Israel está convencido de que el ser humano es especialmente creado por Dios a su imagen y semejanza, con la tarea no solamente de cuidar del mundo o de someterlo, sino especialmente, me gusta más el término mimar la creación, cuidarla. Y el ser humano es analizado bajo diversas perspectivas o aspectos. La antropología que nosotros los orientales hemos heredado es una antropología griega. El hombre es un compuesto de cuerpo y de alma, así se nos ha enseñado. En cambio, la antropología bíblica es unitaria, de manera que cuando la Biblia habla del corazón, del alma, de la sangre, del espíritu, son diversas maneras muy hermosas de entender a la persona en una unidad básica. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de cuerpo y sangre, no significa dos partes, sino la debilidad humana, la caducidad humana, las propias apetencias, o también la sangre significa en la Biblia la vida, y el cuerpo no solamente es la parte física, sino la capacidad de comunicación que tiene el ser humano. Hoy hablaríamos de persona. Y después, el ser humano para el autor sagrado es una persona, tal vez en el lenguaje de Santo Tomás de Aquino diríamos, el hombre es un ser espiritual encarnado. Y en los primeros siglos de su experiencia como pueblo, Israel nunca se imaginó que el ser humano podía vivir más allá de la muerte. La religión judía era una religión de Texas para abajo, entonces ellos no sabían ni del cielo, ni del infierno, ni del purgatorio, ni nada que se le parezca. Los que llamaban antes los novísimos, o la escatología como se le llama hoy día, sino que la persona moría y todo terminaba ahí. No fue sino que bajo la influencia de la filosofía griega y especialmente en la presentación del libro de la sabiduría, ya entonces se entiende que la persona cuando muere está llamada a vivir para siempre con el Señor, la inmortalidad del alma o la inmortalidad de la persona. Y con el paso del tiempo también, poquito a poco en Israel se fue imponiendo esto que nosotros los cristianos estamos convencidos desde la fe, que la persona no está llamada a la muerte, sino a la resurrección. En el tema 19 vamos a ver un poco cómo estaba organizado Israel como sociedad, la sociedad de Israel. Aquí en este tema vamos a ver con detalle cómo era la vida y la familia en los tiempos de Jesús, la casa cómo era, de una sola pieza. En el día, en la cual convivían tanto los seres humanos como ciertos animales, y en la noche un verdadero dormitorio, porque la casa era de un solo cuarto, los materiales en que eran construidas, el techo, las vigas y demás, y la manera en que también organizaban las diversas horas de comer, los utensilios que se utilizaban, la comida que se consumía, la carne en ciertas fiestas, el vino también en momentos especiales, el pan de cebada de los pobres y el pan de trigo para las fiestas más importantes, el tipo de ropa que también vestían, no usaban camisa y pantalón como hoy se conoce en el caso de los varones, o de una falda en el caso de las mujeres, sino una ropa especial, el manto, que era una especie de sueta o de abrigo sobre los hombros para cubrirse en el día si había frío, o de noche como cobija para dormir, la túnica que era una sola pieza de arriba a abajo, podía ser larga o podía ser corta, y la usaban tanto los hombres como las mujeres. Lo mismo los hábitos higiénicos, eran muy escrupulosos en cuanto a la limpieza, a pesar de que el clima y la sociedad no ayudaba, de manera que cuidaban el hábito de bañarse, aunque también las abluciones o los baños eran de tipo ritual o litúrgico. Lo mismo la alimentación, los productos del ganado lanar o la leche, el queso de la cabra o de las ovejas, la pesca en el río Jordán, o especialmente la pesca de la tilapia, que hoy se le conoce en Israel como el pez de San Pedro, en el lago de Galilea. Las comidas no eran muy grasosas, eran comidas pues bastante magras, bastante sencillas, pero se reservaba ciertas comidas especiales como la carne asada o el vino en las fiestas más importantes, las bebidas endulzadas con miel de abeja y cosas por el estilo, ahí explicamos con detalle.
La familia judía era de tipo patriarcal o matriarcal, por supuesto que nacidas en un matrimonio monogámico, aunque a lo largo de la historia bíblica también se permitió la poligamia, como en el caso de los patriarcas. Para un judío, la familia era lo más importante. En torno a la familia giraban, en un sentido amplio, los papás, los abuelos, los tíos, los sobrinos, esposos, esposas, cuñados y demás, porque era un tipo de familia muy amplio. También la tribu o el clan tenía muchísima importancia. Así que todo judío tenía un especial vínculo con sus padres. El matrimonio también de alguna manera está descrito en este tema, cómo se celebraban las bodas, los desposorios judíos, el compromiso, el tiempo que se llevaba, que en aquel tiempo no se le llamaba noviazgo o desposorio. Terminado el desposorio de un año, pues el matrimonio como tal, que era como hoy podríamos llamarlo un tipo de matrimonio civil, no tenía ninguna injerencia de los sacerdotes, no se celebraba como sacramento, sino como un matrimonio de tipo laical, civil, aunque claro, naturalmente que en ese matrimonio se invocaban motivos bíblicos como los textos aquellos en que se habla de la pareja de Adán y de Eva, cómo se celebraba, con quién se celebraba, en dónde se celebraba, los compromisos de los esposos y todo el ritual y la fiesta que conllevaba una fiesta judía que podía durar, esa fiesta de bodas, hasta 15 días. Se permitía el divorcio, especialmente en casos muy puntuales, como aparece en la legislación del Antiguo Testamento. Luego algunas costumbres de Israel, como el levirato, que en los tiempos de Jesús ya era muy raro, pero consistía en que si una mujer quedaba viuda y sin hijos, entonces se casaba con el cuñado que le quedaba para darle hijos a su difunto esposo. Se llamaba levirato. La palabra levir significa cuñado. La educación de los niños judíos estaba a cargo de sus padres, en especial del papá, y siempre el papá, además de la educación civil y especialmente religiosa que le transmitía, se lo llevaba a trabajar y le enseñaba su oficio. Recordemos cómo Jesús de Nazaret fue carpintero porque su padre José le enseñó el oficio. Y a partir de los 13 años el niño iba entrando casi como considerado un adulto y se le enseñaba cómo llegar por primera vez a leer la Torá y convertirse en lo que los maestros llamaban el hijo del mandamiento. Y naturalmente que este pueblo, igual que nosotros, sufría las enfermedades, las dolencias, los sufrimientos que producían todas clases de enfermedades, llamémoslas orgánicas, psíquicas y demás, con el agravante de que ellos pensaban que las enfermedades eran producidas porque la persona había sido pecadora y a lo mejor castigada por Dios. Entonces, en ese sentido, ellos eran hijos de su tiempo, pensaban que muchas de las enfermedades eran porque la persona estaba alejada moralmente de Dios. Se conocían todas aquellas enfermedades físicas, malestares, sordomudez, ciegos, y toda clase de discapacidades a las cuales Jesús supo atender como médico misericordioso. Y naturalmente que al igual que nosotros enfrentaban el tema de la muerte, ¿verdad? Para el pueblo de Israel en los primeros siglos de su existencia pues era un problema porque, como les decía, no conocían ni del cielo, ni del infierno, ni del purgatorio, ni de la resurrección, ni de la vida eterna, pues la muerte era el final de todo y no se podía esperar más. Decían ellos en los salmos, no volveré a ver el rostro del Señor, es decir, no podré participar de la liturgia, no veré más a los habitantes de este mundo, decía Ezequías grave en la cama, el rey Ezequías. Y como sucede con todos los pueblos antiguos, al cadáver se le practicaba una serie de ritos funerarios, tratados con muchísimo cariño, lavados debidamente, luego envueltos en una especie de sábana grande con el sudario que rodeara su cara. El sudario era el pañuelo con el que la persona se enjugaba o se secaba el sudor, de ahí la palabra sudario. No se conocían los ataúdes, sino una especie como de camilla donde la persona estaba expuesta para ser llorada por especialmente la familia, y las plañideras son mujeres que eran pagadas para llorar por los muertos, y con todo el rito funerario que era
perfumar bien el cadáver, lavarlo y demás. De eso un poco también aparece en el ritual del funeral de Jesús, en el Calvario, lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo de Jesús. No conocían la técnica del embalsamamiento, solamente se le conoce esta técnica en la historia de Jacob, puesto que era hijo de José y José había pasado buena parte de su vida de juventud y de adultez en Egipto. Entonces, el único caso en el que aparece un personaje del Antiguo Testamento embalsamado es Jacob. En cuanto a la vida económica de Israel, pues la agricultura era el oficio más importante. Cada persona o cada familia tenía su pedacito de tierra para cultivarla. También el pastoreo de ganado menor, ovejas, cabras, cabritos. Era muy querido el pastoreo, de ahí que tanto aparece en la Biblia la idea de Dios como pastor de su pueblo o la de Jesús como el buen pastor. La pesca, de la cual vivían los galileos en el lago de Tiberíades, era muy importante. Lo mismo diversas profesiones, albañiles, tintoreros, tejedores, lavanderos, curtidores y demás, que eran, diríamos, profesiones menores. Y también, al igual que nuestra sociedad oriental, la vida de Israel y vivían, en ese sentido, en una relación clasista, es decir, la sociedad estaba dividida en media, baja y paupérrima, ¿verdad? Clase alta, clase media y clase baja, ¿verdad? A la alta pertenecían los grandes terratenientes, sacerdotes y la gente pudiente de Israel, con sus buenos latifundios y propiedades. Luego los publicanos, que eran los que recogían el impuesto y por supuesto se enriquecían además del impuesto para Roma, dejándose buena parte del dinero que la gente le daba para los romanos. La clase media estaban los sacerdotes, que vivían con cierta austeridad, y todos los que trabajaban en el templo de Jerusalén. Y después la clase más sencilla del pueblo como tal, pues que no tenía acceso a la riqueza. Y además los pobres de solemnidad, los miserables, que podían medio pellizcar algo pidiendo limosna, ciegos, cojos, paralíticos, que no podían automedicarse, mucho menos, que no se conocía un seguro social para curarlos y que no se conocía la medicina como hoy se conoce, y que también como desconfiaban un tanto de los médicos, porque para muchos de ellos los médicos no podían curar realmente. Recordemos el caso de la hemorroísa. También en los tiempos de Jesús conocemos diversos grupos religiosos, grupos judíos en tiempos de Jesús. Empecemos por los sacerdotes que estaban a cargo del templo de Jerusalén y del culto correspondiente, del culto del sábado, de las grandes fiestas a las cuales asistían los judíos tanto del país como fuera del país. Entonces era un estamento importante de las clases sociales de Israel, especialmente un estamento religioso. Los saduceos, que eran los materialistas de aquel entonces, casi siempre esa familia de los saduceos, que según la tradición venían de un sacerdote llamado Sadoc, estaban también a cargo del templo y pertenecían a ella los ricos y poderosos de Israel, y eran los materialistas de aquel entonces. Negaban la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, y solamente del Antiguo Testamento aceptaban el Pentateuco como literatura sagrada. Los fariseos, que los conocemos por los evangelios, su nombre significa separados, un movimiento de laicos que se dedicaban al estudio del Antiguo Testamento y que lo que les interesaba era que se cumpliera a rajatabla las enseñanzas de la ley del Señor o las interpretaciones que ellos mismos hacían. Jesús tuvo sus momentos de confrontación con ellos, porque ante la libertad que Jesús tenía delante de la ley o del sábado, pues Jesús no les caía muy bien, aunque también tenía amigos fariseos, como en el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Les decía que también en Israel, en los tiempos del destierro hacia Media, en manos de los asirios, nació el pueblo samaritano, que es un pueblo que vivía en el centro del país. La capital era Samaria. Tenían su propio templo en una colina llamada Garizim. Allí asistían y le ofrecían a Dios el culto, como también el culto era un culto híbrido, puesto que según la tradición de Israel, ellos habían metido 5 dioses de los asirios y se había contaminado el yavismo.
eran detestados por los judíos. También todos aquellos movimientos mesiánicos, ultra violentos, fanáticos, que se oponían a la bota romana, como hemos dicho, al poder de los romanos, y que se levantaban en armas para tratar de sacar, como decían antes los viejitos, a pito y caja a los romanos del territorio de Israel. En ese sentido, los celotes eran una especie como de guerrilla armada. Y finalmente, una especie de vida religiosa practicada por los israelitas que no vivían en el templo de Jerusalén como sacerdotes, pero que el movimiento tenía una fuerte incidencia sacerdotal, eran los esenios, que vivían cerca del Mar Muerto en unas cuevas hoy conocidas como las cuevas de Qumran. Se dedicaban a la oración, al trabajo, a estudiar la palabra, meditar el Antiguo Testamento, elaborar tantos textos de su regla como manuscritos bíblicos, tenían sus bienes en común y rigurosos, al igual que los fariseos, en cumplir la ley. De ellos se nos conservan allá en Israel sus manuscritos que habían ellos guardado en algunas vasijas antes de la guerra romana del año 70 a.C. Las dejaron por años y años guardados en esas vasijas hasta que en el siglo XX fueron descubiertas no solamente la regla del llamado maestro de justicia, que era como el gran rabino de ellos, sino también textos de la regla de Qumran, textos bíblicos del Antiguo Testamento. Naturalmente que ninguno de estos grupos que estoy mencionando eran cristianos y pocos se relacionaron con Jesucristo. En cuanto a la vida cultural, decíamos que la educación era una educación doméstica, luego sinagogal. En la sinagoga había una especie de escuela o de kinder para niños. La enseñanza se basaba en la Biblia y también los rudimentos de la fe y de la matemática. Ahí se aprendía el hebreo y se escribía un tanto con tablillas de piedra con un punzón, en el caso de los textos bíblicos. En Israel no se conocían las artes como hoy se conoce, las artes, toda aquello que se dice el arte saber hacer. Eso en Israel no se conocía, pero no quiere decir por eso de que no produjeron cosas hermosas. Uno de los textos más bellos de la cultura judía y de la fe judía es la Sagrada Escritura, que ha permeado nuestra cultura, incluso no necesariamente siendo religiosa. Pero ellos no conocían las llamadas artes plásticas, aunque en la actualidad, pues naturalmente que las practican como cualquier otra comunidad o país. Pero sí, al no conocerse las artes plásticas, sí se conocía la belleza de la arquitectura en el pueblo, en el templo de Jerusalén, al cual asistía el pueblo a las fiestas más importantes. Y lo genial, repito, en la literatura es la Sagrada Escritura, al menos en lo que a nosotros concierne todo el Antiguo Testamento. En cuanto a la música, teatro, danzas y demás diversiones, pues pocas en Israel. La música era religiosa, la danza era religiosa, pero no por eso hay que despreciar a un pueblo que amaba el canto, la música, el salterio, el uso del paralelismo en la poesía, las alabanzas en los salmos, el canto y todo aquello que se conoce por el arte. Pero no se conocía ni el teatro ni nada que se le parezca, porque no se tenía hasta en los tiempos de los macabeos, en que sí el teatro griego se metió en Israel, y toda la cuestión de las olimpiadas, las carreras de caballos y esas cosas que los griegos metieron como una novedad. En el tema 20 vamos a ver a Jesús como judío por los cuatro costados, Jesús y su pueblo. En este tema, en el tema 20, que me gustaría que ustedes lo analicen con calma, presento una especie de autobiografía de Jesús y pongo, entre comillas, a hablar de Jesús, de sus papás, dónde nació, dónde creció, a qué se dedicaba, a cuál clase social pertenecía, cuál era la religión que él practicaba, si sabía leer y escribir, si fue un político o fue un maestro religioso.
si perteneció a algunos grupos o clases de Israel, si sería sacerdote, fariseo, esenio, zelota, etc. Y un poco lo que Jesús vivió desde los textos bíblicos, que he querido hacer esta autopresentación de Jesús, entre comillas, su niñez, adolescencia y juventud, de lo que nos cuentan los evangelios. Con eso lo que quiero en este texto es que ustedes aprendan que Jesús es un judío por excelencia. Si hubiera nacido en Costa Rica, hubiera sido un tico igual que nosotros, pero Jesús en eso amó su tierra, amó su cultura, amó a sus padres, amó a sus vecinos, amó a los discípulos y se identificó profundamente con su pueblo, con la geografía, con la cultura, comía de lo que ellos comieron. El misterio de su encarnación alcanza no solamente el hecho de que se hizo hombre, sino que asume la cultura, las formas de conducirse, de comportarse y demás de la cultura del pueblo de Israel de aquellos años. Desde esta perspectiva, entonces, en el tema, aborda la realidad tan terrible que a lo largo de los años ha tenido que vivir el pueblo de Israel, que bien sabemos ha sufrido la persecución. Es lo que se llama el antisemitismo. Aquí explico en lo que consiste, en ese odio irracional que a lo largo de los siglos ha vivido el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, y este odio o este antisemitismo expresado en el arte, la política, ciertas corrientes religiosas, ciertos prejuicios y demás, cuando se nos ha olvidado que Jesús, el Hijo de Dios, quiso hacerse hombre en esa cultura muy concreta, y cómo la Iglesia a lo largo del tiempo ha tenido que aprender que no se puede culpar al pueblo de Israel por la muerte de Jesús, como tampoco se puede culpar al pueblo griego por la muerte de su gran filósofo Séneca. Entonces aquí explicamos por qué la Iglesia ha tenido que aprender, y especialmente desde los documentos conciliares, la declaración Nostra Aetate, a reconocer la belleza, el vínculo que nos une con nuestros hermanos judíos, reconociendo que él, su madre, su padre adoptivo José, sus apóstoles y sus primeros seguidores eran judíos y que no son responsables de la muerte de Jesús, como en su momento se ha querido verlos como responsables. Recordemos un poco la crítica que se le hizo a la película de Mel Gibson de La Pasión, porque supuestamente era antisemita. Pues bien, en el tema número 20 hablamos de la importancia que tiene el pueblo de Israel desde la convicción de que Jesús quiso encarnarse en aquella cultura. Bien. Con este tema, el tema número 20, terminamos de presentarles a ustedes la segunda parte de este instrumento que la habíamos llamado Dios al encuentro con su pueblo, y que en estos temas pues ustedes conocerán un tanto el país de la Biblia, su cultura, su religión, los grupos de los tiempos bíblicos, la familia, su estructura y sus fiestas, todo eso. Estamos en este cuarto momento, que es la personalización, en el que se nos plantea la actividad 7. Si estás en modalidad presencial, lee el propósito y permanece atento a las indicaciones que te brindará tu formador. Si estás en modalidad tutorial, también lee el propósito y sigue las instrucciones del video. Luego pasa a la página 38 y contesta las 10 preguntas que ahí se plantean. Recordemos que es muy importante este ejercicio porque es la manera en que podemos comprobar si hemos asimilado el contenido, el conocimiento de este encuentro. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, volvemos a encontrarnos nuevamente. Ya nos hemos ido familiarizando porque la vida nos ha permitido caminar un poquito con ustedes, aunque de una manera pues así muy virtual, pero no importa, aquí estamos para acompañarnos unos y otros. Estamos en este quinto momento del quinto encuentro, Biblia 1. Y déjenme decirles una cosita, queridos agentes de evangelización, todo esto que ustedes están haciendo, recuerden que los formadores, o sea, los responsables,
en sus parroquias, donde quiera que ustedes se sitúen, lo van a revisar. Ellos van a ser los garantes de que lo que ustedes van a estar contestando, pues lógicamente siguiendo la guía que tienen ahí a su alcance, pues sea veraz, por supuesto, que de eso se trata. Ese es un papel fundamental de aquellos que los están acompañando a ustedes, no porque sepan más, sino porque de alguna u otra manera se les ha formado un poquito más, se les han dado algunas pautas que les ayudan a que ellos puedan también a su vez ayudarlos a ustedes. De eso se trata. Pues bien, es la actividad 8 de este quinto momento y es la conclusión. Igual vamos a cerrarlo como lo hemos venido haciendo con esta actitud de oración, y yo por eso los invito de una manera de verdad muy de corazón para que nos pongamos en la mano del Señor. Recordemos el ejemplo de los santos, el ejemplo de una figura como la Santísima Virgen María, la Iglesia indudablemente que es la que nos enseña como madre y maestra a orar. Estamos en la página número 39 del instrumento, del cuaderno que ustedes tienen, y vamos entonces a unirnos en esta actitud de oración, siempre iluminados con la luz que nos viene del Espíritu Santo. Qué bello, Señor, es conocer cómo fue el pueblo de tu Hijo. Que el estudio de tu pueblo elegido Israel nos haga conocer y amar a tu nuevo pueblo, la Iglesia, y a los demás pueblos del mundo. Te pedimos, Señor, que tu Iglesia sea signo de fraternidad y de comunión entre los pueblos, para que vivamos de aquel mismo amor por el que Cristo se entregó a la muerte, y hacer de nosotros un nuevo pueblo, fermento y alma de la sociedad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, seguimos con esta actividad 9 del quinto momento. Y recuerden que estamos en este ejercicio de maduración, siempre buscando adquirir conocimientos que nos ayuden a enamorarnos cada vez más de este proceso de capacitación, de formación en el que nos tiene la Iglesia, en el que el Señor de alguna u otra manera, como discípulos que Él quiere que seamos de nuestro Señor Jesús, el Maestro por excelencia, como lo hemos dicho en otros momentos, pues nos ha proporcionado. Ya lo ha dicho el Señor, no son ustedes los que me han elegido a mí, he sido yo el que los he elegido a ustedes. Entonces vamos a profundizar. Hay una serie de preguntas, ahí estamos en la página número 39. Entonces, para que, igual que lo hemos venido pues tratando en los otros momentos, en ocasiones anteriores, hay que irse ahí a esas preguntas. La primera pregunta, por ejemplo, ¿qué importancia tenía el sábado para el pueblo de Dios? Esa es la primera pregunta de este novena actividad y de este ejercicio. La pregunta, por ejemplo, hay una palabrita ahí, Shema, Shema. Ahí ustedes ven cómo se escribe, ¿verdad? Shema judío. Puede tener significado para nosotros, y te mandan a hacer una investigación. Le dicen, vaya, consulte el libro del Deuteronomio. Aguardo que todos estemos ya enteraditos que el libro del Deuteronomio forma parte de los primeros libros de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Claro, ustedes que han escuchado mucho al padre Mario Montes, al padre Froilán y probablemente al padre William Segura también recordarán eso, ¿verdad? Libro del Deuteronomio, en su capítulo 6, también te están mandando a que confronte eso con el Evangelio de Marcos. Marcos es del Nuevo Testamento, por supuesto, es uno de los evangelistas sinópticos que llamamos. Entonces, para que ustedes logren hacer esa confrontación, ¿verdad? Que ustedes puedan mirar qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento y qué es lo que se tiene actualmente con el Nuevo Testamento, y muy concretamente con el Evangelio de Marcos. Esa es la segunda pregunta, y ahí viene pues las demás preguntitas que ustedes van a ir contestando. Les recuerdo que este es el último encuentro de Biblia 1, o sea que si lograron pasar, ya van para Biblia 2, o sea, ya van avanzando. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que han traído todo un proceso, igual que nosotros, ¿verdad? Comenzamos en pre-kinder, kinder, primero, segundo, y terminamos los que tuvimos la oportunidad, hoy día, gracias a Dios, muchos, en mucha formación. Piense usted, cuando comenzó siendo tal vez
no sé, cómo comenzaste como agente de evangelización y vea todo lo que ha alcanzado, todo lo que ha crecido, todo lo que usted ha logrado saber. A veces hay agentes de evangelización que tienen un bagaje enorme de conocimientos, han escuchado mucho, han oído mucho, tienen montañas de documentos ahí en la casa. Ojalá que lo sepan aprovechar y sobre todo con esto que se está recibiendo ahora, pues que les sirva como herramientas para que ustedes puedan seguir profundizando. Estamos en esta área fundamental de la madurez humana y también donde juega un papel importantísimo lo que podamos adquirir de conocimientos en materia bíblica. Así es que bueno, pues terminado este encuentro, ya se cierra esta parte para que luego ustedes puedan avanzar y pasar a Biblia 2. Que Dios me los bendiga y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muy bien, queridos agentes de evangelización, hemos llegado al final de este quinto encuentro de Biblia 1, de esta etapa del discipulado de nuestra formación del tronco común, en nuestra hermosa diócesis de San Isidro el General en Costa Rica. Y es una alegría que tú estés avanzando ya casi por concluir este nivel de Biblia 1. Allí en la actividad ejercicio de maduración, en la página 39, te hemos presentado a partir de esa página, te hemos presentado 9 preguntas para que tú ahí puedas decir todo aquello que has aprendido en este encuentro y en esta formación. Signo de la madurez que vas adquiriendo en la formación de tronco común. Queridos hermanos, que toda esta formación, que toda esta palabra que hemos leído, que viene del Señor, que todo esto que hemos aprendido nos ayude a ser discípulos verdaderos y auténticos misioneros de Jesucristo el Señor. Le invitamos a que te dispongas a participar del retiro final de Biblia 1 que se llama Junto al Camino de Emaús. Tus formadores en tu parroquia te van a dar en detalle, puedes ir consultando la fecha, el lugar y todo lo que necesitas para este hermoso retiro. El retiro espiritual es un momento de gracia, de encuentro con Jesús. Ojalá, hermano, que tú te dispongas desde ahora a disfrutar de este retiro espiritual. Este retiro espiritual es de manera presencial. Por eso te invito a que te dispongas a participar y de él puedas sacar mucho provecho. Gracias por acompañarnos en este nivel de Biblia 1, porque la Sagrada Escritura es lámpara para nuestra vida. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo.